decía hace un rato, no somos delincuentes, no somos ladrones, no somos corruptos, sino que estamos defendiendo este país. Así es que le vamos a dar la palabra a los compañeros. La palabra a los compañeros de Sintrahab, grandes amigos nuestros. Hemos estado en las luchas, en las buenas, en las malas, en la cárcel y en la amistad también, ¿verdad? Y por eso creemos lo que decíamos temprano, de que si nos meten a la cárcel no es porque somos ladrones ni corruptos, sino porque defendemos esta patria, porque somos patriotas, ¿verdad? Y que eso nos obliga a ir a defender la caja, ir a defender los muelles. Buenas tardes, compañeros. Se siente uno bien cuando hay tanta solidaridad y tanto respaldo, y estamos acá en San José haciendo unas gestiones de la huelga, y queremos aprovechar este ratito corto para explicarles la verdad de la huelga y no lo que dicen algunos medios de comunicación, para que ustedes tengan de primera fuente la información y también sepan los motivos. Voy a empezar, y luego compañero Leroy también va a hablar. Voy a empezar con el tema de anoche, para empezar lo más caliente. Ayer a eso de las 5:55 de la tarde llegó la policía al muelle. Teníamos desde las 9 de la mañana de estar en huelga, una huelga que por primera vez en la historia de Sintrahab es reprimida antes de las 24 horas de estar la huelga. Normalmente pasa 1 o 2 o a veces hasta el tercer día es cuando llega la policía y hace los actos de violencia y de brutalidad como los que hicieron ayer, y de cobardía, por supuesto. Ayer es la primera vez que antes de 24 horas, en realidad 9 horas después, provocando, instigando para que la gente se molestara, y eso diera pie para hacer disturbios y después justificar que se estaba haciendo resistencia al arresto, que es la forma en que lo tipifican. Pero en realidad nosotros desde el principio en la organización definimos todos y todas que iba a ser una huelga pacífica, y que en el momento que llegaran los policías al muelle nos íbamos a quedar calmados y les íbamos a dar campo para que ellos tomaran los portones. Esa fue la decisión que se tomó previamente y se ejecutó, se cumplió, los trabajadores la cumplimos, todo el mundo la cumplió, y la policía llegó, como ustedes vieron en la prensa, empujando. No es cierto que arrestaron a 68 compañeros y compañeras, son alrededor de 15 nada más. No entendemos por qué el ministro de Seguridad tiene que mentirle al país diciendo esa cifra, que es muy diferente, 68 a 15, digamos, es mucha distancia, mucha diferencia, no es un error normal. Tampoco es cierto que los muelles los puso en orden en 8 minutos, como él dice. El muelle en primer lugar no estaba en desorden, estábamos en una huelga, los trabajadores dejamos de trabajar, el muelle estaba pacífico, tranquilo, parecía un cementerio más bien. Entonces, ¿cuál orden llegó a poner? Y en 8 minutos, dice, como si fuera un Rambo. Nadie le opuso resistencia, absolutamente nadie le opuso resistencia a la policía, porque eso era lo que estaba planeado. La policía normalmente saca a los trabajadores y no los deja entrar a los puestos de trabajo. Entonces se convierte en un aliado de la huelga, porque entonces los trabajadores no pueden presentarse a laborar y no van, no están, porque la policía no los deja entrar. Hasta después de que empiezan a ordenar las cosas y empiezan a entender el proceso, empiezan a permitir la entrada de trabajadores, incluso trabajadores que sin saber, inocentemente, como trabajamos 24 horas, a veces se presentan en otros turnos, cuando llegan al muelle y está la policía allí, no los dejan entrar, ni siquiera enseñando el carnet de trabajador de jateo. Son cosas que la gente no sabe. Entonces esa actitud de la policía más bien contribuye con el movimiento de huelga. No es cierto que los muelles están laborando normalmente, los muelles están trabajando a su mínima expresión. Los policías no pueden operar los equipos especializados portuarios, los policías no manejan el sistema fiscal, aduanero, todos los controles de impuestos que hay que hacer por las importaciones y las exportaciones. Más bien estamos denunciando que cuando la policía toma el control del muelle se hace una gran irresponsabilidad con el país, porque entran y salen contenedores a diestra y siniestra, y ahí puede entrar droga, armas,
el ébola, que tanto asusta a la gente. Puede entrar hasta el virus del ébola en los contenedores porque nadie está haciendo ningún tipo de control, como lo hacen los funcionarios de Habdeba, que no solo hacemos carga y descarga, sino todo el proceso de documentación, fiscalización, control, revisión, supervisión, chequeo, un montón de cosas que se hacen a nivel portuario. Eso para decirles que para ubicarlos y no creer en lo que dice la prensa. Nuestra huelga no es por aumento salarial, no es aunque es muy legítimo la lucha por un aumento salarial, solo que este no es el tema ahora, ni es por defender la convención, ni por garantías y derechos laborales. Es una huelga patriótica por el patrimonio nacional, por la soberanía nacional, porque el contrato de concesión de la APM Terminal es un contrato que en la cláusula 9.1 establece literalmente que la única empresa que podrá operar carga y descarga de contenedores en los próximos 50 años en Limón, en todo el Caribe de Costa Rica, va a ser la empresa APM Terminal. Y eso es un monopolio, eso es una exclusividad que es contraria al discurso que siempre tienen de libre empresa, de sana competencia, de libertad de mercado, de libertad de elección. Ese discurso se quedó engavetado porque es puro cuento, porque ahora que estamos hablando nosotros, más bien el sindicato de libre competencia, ellos están abogando por un monopolio, dándole la exclusividad a una empresa, como la empresa APM Terminal de capital danés y capital holandés. Eso queremos que ustedes lo tengan bien claro. Es un contrato amañado, nada más les pongo dos ejemplos para darle la palabra a mi compañero Leroy. Se refrendó el contrato y se firmó sin cumplir con toda la legalidad nacional. Por ejemplo, el artículo 21 de la ley de concesiones dice que no se puede hacer, no solo no se ha hecho de forma previa todos los estudios ambientales y se han aprobado las viabilidades ambientales. Este proyecto al día de hoy no tiene la viabilidad ambiental, ni siquiera la potencial, mucho menos la definitiva. Y la Contraloría aún así lo refrendó. El artículo 99 de la ley de contratación administrativa también establece que de previo a licitar un proyecto, cualquiera que sea, tiene que estar aprobada la viabilidad ambiental. La ley orgánica del ambiente también lo establece, y simplemente estas cosas se violentan y se las ignoran porque no están respetando la cacareada seguridad jurídica que ellos dicen que están defendiendo. También no es cierto que los tribunales de justicia hayan dicho que el contrato tiene luz verde y que todo está bien. Eso es falso. Al día de hoy solo un proceso judicial se ha hecho directamente contra el contrato, que lo perdimos, por cierto, ese proceso en el año 2012. Nosotros, cuando perdimos el proceso, lo apelamos en sala primera, y la apelación la perdimos también, y eso es lo que han estado cacareando recientemente, y confunden a la gente que la sala cuarta, que la sala segunda, que los tribunales, pero en realidad solo un proceso se ha dado al día de hoy, y que lo perdimos. Y no es cierto que por aspectos de forma en el planteamiento de la demanda, y no por el tema de fondo, digamos, que es una deficiencia que tuvo nuestra demanda. Pero no es cierto, y eso es lo importante, que ese contrato ya es pasado por todos los filtros legales, judiciales, de control, y que todos dijeran que está bien. Eso es falso. Eso es falso, compañeras y compañeros. Queremos pedirles respaldo, apoyo. Esa exclusividad, ese monopolio aumenta las tarifas de los servicios portuarios. Todo lo que se importa, ese proyector, los teléfonos, las pantallas, todo lo que la ropa que uno de esos que se vende aquí en el país, que se trae de afuera, todo lo que pasa por los puertos de Limón y Moín, que pasa el 85% del total de importaciones y de exportaciones, todo el comercio exterior pasa por allí. Todo eso va a subir de precio por una sencilla razón: el contrato de concesión, además de que da la exclusividad y el monopolio, fija tarifas, y fija tarifas exorbitantemente diferentes a las de Habdeba. Hoy día Habdeba cobra en Moín, donde no tiene equipo, $17 por mover un contenedor. La APM Terminal, cuando empiece a operar en condición de monopolio, porque Habdeba no va a poder hacerlo, va a cobrar $237 por el movimiento del contenedor. Así está en el contrato, más de 1200% de incremento. En el caso de Limón, que tenemos todo el equipo, Habdeba cobra $117 por mover un contenedor, y ellos van a cobrar $237, 150% más o menos de incremento. Si estuviese en libertad de mercado, como tanto hablan ellos, el empresario o el ciudadano que quiere importar un vehículo usado y lo quiere traer o lo que sea, simplemente va a ir al puerto que le cobra más barato.
si tuviera libertad para elegir, pero no va a tener libertad para elegir porque tiene que ir obligatoriamente al puerto de la APM Terminal. Esos son elementos que nos hacen ir a esta lucha patriótica. Van a construirse una isla artificial en Moín, 80 hectáreas de concreto construidas en el mar, y no han hecho los estudios ambientales para determinar el impacto que eso va a tener en la costa caribe, en las corrientes, en la fauna, en la flora marina. El humedal nacional Cariari lo partieron a la mitad con la ruta 257. Van a afectar toda la población de la costa de Moín, que hay pequeña y mediana empresa. Es, compañeros y compañeras, un desastre, y es un desastre mayor todavía cuando ahorita venimos de casa presidencial y el gobierno nos dijo: podemos hablar de cualquier cosa, de cualquier cláusula del contrato, menos de la exclusividad. La empresa de ese tema no quiere hablar y por tanto el gobierno no va a hablar de ese tema. Nos parece una barbaridad que nuestro gobierno sea tan tembeleque, tan blandengue, que no pueda defender la soberanía nacional para decir: este país no quiere monopolios, queremos inversión, queremos empresas, queremos producción, pero no queremos monopolio. ¿Cómo es posible que el gobierno simplemente agache la cabeza ante una empresa porque la empresa le dice: de ese tema no se habla, ya está firmado en un contrato y entonces no hay nada que hablar? Compañeros, muchísimas gracias.